mis padres y mi madre llegaron acá en el año 64. Ajá. Yo tenía 4 añitos cuando vinimos a esta zona. Y no vine de muy lejos, vine de acá de la zona nomás. Ahí va. Un poco más alejado de la ruta 90, pero era muy cerca acá también. La primaria acá en la escuela Grosso. Cuando yo empecé la escuela, a este edificio que ahora está ahí, a ese día la inauguraban. Tiene 60 años, 66 años. Tuve una infancia muy linda, ¿no? Con mis padres, mis hermanos. Los juegos eran otros, ¿no? Sí. Siempre me gustó el fútbol, ¿no? El recuerdo de mi infancia era venir a la escuela y esperar la hora del recreo para ir a jugar al fútbol. Antes los niños trabajábamos. Mi padre, que tenía un campito acá muy cerca, después que volvíamos de la escuela, íbamos a ayudar a trabajar en casa, ¿no? Y como el tiempito que teníamos para jugar, era como cuando estábamos en la escuela, ¿no? Cantidad de juegos, bueno, el fútbol, a la base ahora lo escucho a mi nieto con juegos que eran bien nuestros, el pato ganso, ese tipo de cosas, ¿no? Al salto largo y al salto alto, ¿no? Que son todos vinculados al fútbol, porque ahí agarrás muy agilidad para jugar al fútbol. Pero el salto alto y el salto largo, había quien saltaba más alto y quien saltaba más la altura y el largo, ¿no? Eso siempre en la escuela. Siempre en la escuela. Yo soy nací acá y criado todo. Después... yo viví en varios lugares. Hasta los 6 años viví cerca de acá de Oloroso. Después nos fuimos para una chacra, una granja de Volante y Río en San Francisco, en las costas de San Francisco. Bueno, fui a la escuela número 13 hasta el 4º año y después seguí acá, en Oloroso. Después, hasta el 3er año estuve en esa escuela enfrente, había una escuela que decimos la escuela vieja, que había una escuela ahí, y después se hizo una escuela nueva. Hasta mitad del 3er año estuve en la escuela vieja. Yo principalmente sí, el fútbol siempre. ¿Fútbol siempre? Siempre fútbol. Hacíamos un cuadro y duraba toda la semana, y íbamos sumando los goles. La mayoría, había unos chiquilines que se iban, que no vivían acá cerca, vivían a 2 kilómetros, que vivían a caballo. Me pasó a mí, no fue de clase, pero en la tardecita con unos primos y otros más, otros vecinos, a veces se jugaba también al fútbol. No siempre, pero se jugaba. ¿Qué jugaban con tus hermanas allá en las casas? Sí, a la escondida y al salto largo, al salto alto, cosas así. O ahí sí, en casa jugábamos a veces a la pelota, pero como era entre las hermanas nomás, no había problema. O con papá y mamá, y las maestras y las mismas cocineras terminaban de cocinar y después, bueno, se encargaban de ayudar a las maestras a jugar en ruedas y cosas así, nos enseñaban. Los más grandes enseñaban a los más chicos siempre. Ah, mira qué bien. Sí. Es como una cadena que se seguía. Justo donde yo vivía, estaba un vecino en el fondo y uno de cada lado que eran mis tíos. Y entonces era la calle, casi una cuadra que teníamos ahí que no... Liberada. Sí, que casi que no pasaba nadie. Y ahí hacíamos los arcos, poníamos un palito o ropa, sacamos un buzo o zapatos, algo así. Y ahí había un arco y jugábamos así. Y yo me acuerdo que yo digo eso que a veces, a mediodía, algún sábado que estaba mi padre y un tío mío, mi padre hacía unas pelotas de ese entonces de trapo, con una bolsa y toda la cosía todo bien, quedaba grande. Y yo se ponían de arquero. Ellos a veces, no era siempre, ¿no? Se ponían de arquero y nosotros a rompirraja, ¿viste? Sí, no, antes no había lugares, no había complejo deportivo. Todas esas cosas se hacían en la escuela. Y mixto, niños y niñas. Sí, con tus compañeras de... Con mis compañeros de clase, de escuela, compañeros de escuela. Antes no había pelota de fútbol. Ajá. Yo voy a hacer una anécdota. Antes jugábamos con la pelota de trapo y le pegamos precioso. Y un día apareció un niño con una pelota de goma. Y era una novedad. Me la mostró en la fila, ahí estamos todos formaditos porque formábamos fila para entrar.
y me la mostró en la fila, porque sabía que me gustaba mucho el fútbol. Hasta el color nos encantó. En la fila ya le pegamos unas pataditas, le apretó ahí un poquito, pero ni ese día no comimos nadie en el comedor. Lo que quería cuando tocara el timbre, ir a la cancha de fútbol con esa pelota, que era una novedad. Pastito, nomás y los arcos. Porque ahora me han puesto otras cosas en los centros educativos. Antes era el fútbol y nada más. O sea, el Babi, los mayores, todo, siempre concurren. El deporte moviliza al pueblo, sí, entonces. Sí. Es el centro de... Mirá qué bueno. Sí. Pero es lo único, es el fútbol. No hay otro deporte que diga sí, porque se va y se mueve la gente. En el complejo ahí que hay ahora han hecho voleibol, a veces en el verano que se juntan más, pero tampoco no una cosa. Seguro se ha hecho, pero no, la gente... No es como el fútbol, no es una cosa que llame a la gente. Va, sí, gente, pero no es como el fútbol. Primero, que Orgoroso siempre fue un pueblo muy futbolero. Ahí va. Muy futbolero. Llegó acá en Orgoroso a ver como 4 cuadros. Bueno, este club, el Orgoroso Blues, no me acuerdo bien la fecha, pero sé que es un 25 de agosto que se fundó. Ajá. ¿Cuánto fue? El 18 de julio del 74 se fundó este Orgoroso Blues, participando desde baby fútbol hasta mayores, y como OFI va a cambiar, pertenece a OFI, ¿no? Porque pues jugamos a la Liga Regional de Fútbol de Guichón, ¿sí? Y esa Liga Regional de Fútbol está asociada a OFI, del fútbol de Independiente en el fútbol femenino. Mirá qué bien. Y contamos con un club que tiene su personalidad jurídica. Siempre Orgoroso y Piedras Coladas, con Piedras Coladas una rivalidad, en el deporte, Sí, no somos todos amigos, una rivalidad sana, sí, pero que ahora están en liga separada porque Orgoroso juega en Guichón y Piedras Coladas están en Paysandú. Pero siempre una rivalidad ahí, tremenda rivalidad, pero deportiva estamos hablando. Y el que diga que el fútbol es guerra, nunca tuvo una cancha de fútbol. Esa amistad y la rivalidad dura durante 90 minutos. Es un deporte que está en la escuela desde toda la vida. Antes no había una escuela, sino había una cancha de fútbol. Antes, cuando vos llegabas a la escuela, lo primero que miraba y veía era la cancha de fútbol. Yo tuve un técnico en Guichón, que no me pregunté el nombre porque le decían Lalo, el apellido sí, era Lalo López, técnico, y siempre nos decía, esa previa que hacen antes de empezar el partido, nos decía: no quiero ver jugadores enojados, quiero ver jugadores al fútbol que se diviertan jugando al fútbol. Incluso con los hijos de nosotros, hubo un tiempo que tampoco teníamos luz, después que fueron o primero teníamos luz pero no teníamos televisión tampoco. Claro. Entonces bueno, ahí en la noche jugábamos que era con ellos, al veo, a las cartas, a veces al ludo, al ludo, también la lotería. Entonces bueno, ahí también aprendían los números y jugar con mis hermanos y hacer deberes. Y te voy a decir más, antes ahora hay electrificación rural en todos lados. Ajá. En aquellos tiempos no había luz, no había corriente, no había un tendido eléctrico, nada. Llegaba la tardecita y nos teníamos que guardar todo. Jugábamos en la escuela, después lo jugábamos en casa. Las cartas también. Muy bien jugar. Si era conga, bueno, la guerra que le llaman el juicio. Me acuerdo que en invierno a veces no teníamos nada para hacer, hasta papá, mamá, todos jugando al dominó. En ese tiempo no había luz eléctrica. A la escuela hacer, comer y acostarte. Yo a veces decía, son las 10, a veces acá los gurises las 10 de la noche, yo se quería acostar temprano. Yo digo, nosotros ahora ya hagamos el quinto sueño. la guerra y el robamontón. Y el escoba, todos. Eso lo enseñó mi padre, la escoba, lo enseñó Juárez. Mirá qué bien. Él jugaba con nosotros, cuando tenía un tiempito libre de noche, a veces cuando tenía ganas de jugar, por ejemplo, lo enseñaba. En mi caso también, con mis padres aprendí. ¿Ustedes jugaban a la bolilla? En su etapa de... Sí, yo cuando iba a la escuela sí jugaba. ¿Sí? Y yo también, éramos mujeres, pero también jugábamos. Sí, eso sí. Jugábamos por bolilla nosotros, por bolilla. Apostaban sus propias bolillas. Bolilla. Y había momentos que tenía mucha cantidad y había veces que te iba mal y perdías todo. Pero en casa había un patio también que era todo tierra así nomás, y bueno, y ahí jugábamos nosotros. Hacíamos un hoyo y...
Sí, sí. Y la casa de un primo mío también que vivía también. Sí, porque antes los patios no era como ahora que el pasto, antes no podía haber pasto. Pero a veces íbamos para la escuela, a mí no, a veces yo no me acuerdo mucho, pero íbamos para la escuela y salimos un rato antes a la escuela de mañana y íbamos jugando así en la camino, calle. por En la calle, la sí. A veces por jugar y a veces por... Jugábamos la bolita y conseguíamos, habíamos muchos de nosotros chicos con la pescadería, nosotros conseguíamos rublemanes. Entonces a veces el dicho que teníamos, que lo recuerdo hasta ahora, cuando fue, vamos a jugar ahorita, bueno, sí, vamos o no. Parte y no pago, cacho y no remiendo. Remiendo hasta ahora. Sí, sí. Pero ¿por qué? Porque andaba cuando tenían que cerca de una, manoteaba el rulemán. Está seguro. De Arroyo Negro, a la 46 de Arroyo Negro. Ahí íbamos a caballo. Ahí van a caballo ustedes. A caballo, una legua a caballo. ¿Qué recuerdos tienen de esa etapa escolar? A la escondida, el manchado, a la mancha, a la pelota, a la muñeca, todas esas cosas, ¿no? Salíamos a las 9 de la mañana, entrábamos a las 10, salíamos a las 3 de la tarde y a las 4 teníamos que estar en casa, ¿no? Ya teníamos la hora exacto. esa. No podíamos hacer mucha artería en el camino. ¿Qué hacíamos? Jugar a la carrera, a caballo, escarbar alguna cueva de lechuza. Vivía en Arroyo Negro, en el mismo campo, la campaña, trabajo de campo mismo. Lo realicé primero con mi familia, mi madre, mi padre y mi hermano, y después me casé y casi hice lo mismo. Después él se empleó en un taller que había allá, pero después llegado el momento nos vinimos para acá porque no había mucho más trabajo en el de taller de mecánica. Número 46 de Arroyo Negro. Al principio éramos 40 y tanto, eran cantidades, venían todos de a caballo, de lejos, al lado de Dios, con una pelota casi siempre. Siempre una pelota de por medio. Sí, porque mi hermano era muy del fútbol, ahora le gusta mucho, es más, yo ya no, claro que no juega. En casa, porque siempre parecía algún vecinito, algún vecino al fútbol. Me gustaba mucho jugar a la maestra con mi hermana, que era chica, yo le enseñaba. Teníamos una puerta de un garaje, ahí era el pizarrón. Había que leer. Lo que venía, pues yo me acuerdo de las revistas aquellas, como era de la Paturuzú, Villiquen, todas esas cosas. Isidorito, Cañón, todas esas cosas. todo eso. Estaban los libros de Paturuzú, esos así, de Isidorito, y era lo que más lo que mi padre tenía que le gustaba, y bueno, pues seguíamos leyendo. A las cartas, a la lotería, a la conga o al culo sucio que le decían, con mamá, nomás y papá. Con la familia. Sí, con la familia. En la tardecita, noche, no teníamos televisión, era la radio. Y después, bueno, jugar a las cartas, los días de lluvia. Juguete. Vos tenés un muñeco. Juguete, tengo un Pinocho que le llamo. Esta creo que está allí. ¿Lo tenés ahí? Tengo 63 años. Es el padre, se lo El padre tenés. y esto me lo hizo mi padre para jugar cuando yo era chiquito. 60 años de tener. Así que imagínense, 60 y mi padre falleció con... Sí, él tenía algo de 55 años. Una vez hubo una competencia así, me acuerdo que había las maestras que hacían competencia con otras escuelas. Ajá. El que saltaba más largo, elegían ahí las maestras, nos hacían saltar el que saltaba más largo y el que saltaba más alto, eso iban para hacer la competencia ahí, pero a veces eran interescolares nomás, ahí como una recreación, pero era de educación física. No, bueno, te digo, los otros se ponían dos, uno cada uno con una caña. Mira, con algo así. Estamos así, siempre había una cosita, cuando vos perdías, decían, pero vos la bajaste, la subiste. Después Arroyo Negro, jugando al fútbol y al voleibol, hasta los 50 casi jugué al voleibol. El voleibol fue lo que nos hizo conocer
gran parte de lugares que sin eso no hubiéramos ido a nada, a ningún lado. Parte de Colonia, todo por allá. Dicen, porque yo tal vez no existía todavía, que venía un pastor de la iglesia valdense de Colonia y empezó con los más jóvenes, entre esos estaban mis padres, y mis tíos y todo. Y no había red de voleibol como hay ahora. La red de voleibol, decía mi madre, que jugó al voleibol también, ella dice que lo hacían las redes de dos piolas con pedazos de tela. Cortaban tiras para la pelota, seguramente que para que la pelota no pasara. Así empezaron una casa familia, primero donde se reunían, porque no había iglesia, no había capilla, no había nada. Entonces ahí jugaban al voleibol, empezaron de a poco, y uno lo lleva a la sangre, yo digo, porque antes de nacer yo creo que ya jugaba. ¿De abajo o de arriba? De arriba porque era alta, seguro, que era la que armaba, la que te daba la pelota para que vos le pegaras. Era la armadora. Sí, una vez íbamos ganando en Colonia, ganando, eran los partidos 21, ¿no? Íbamos ganando 20 a 0, 20 a 1, 20 a 2. Va, mi prima corrió una pelota, pero de lejos y la trajo. Teníamos esa garra que no dejamos pelota por perdida. Y la trajo y hicimos el tanto. Y yo le digo a mi prima, pero hubieras dejado así en el 1, porque se me enojó. Y eso no me olvido nunca. Fue en Tararira, en Colonia Tararira. Tratando de hacer hasta el día de hoy inventos. Me ponía a inventar cosas, mirar, en fin, yo qué sé. Cuando era en aquellos tiempos chicos, digo, inventaba juguetes, me acuerdo de los famosos carritos rulemanes. ¿Hacías carritos con sí, rulemanes? Que más de una vez terminaban una cuneta, terminaban algo. 6, 7 años, ¿cómo es? Tendría ahí. Íbamos al taller a conseguir rulemanes y ahí hacíamos los inventos de los carritos. Y cada cual quería poner algo distinto, ¿no? Algunos manejaban con los pies, otros le ponían una patita y manejaban con una piola, cada cual tenía su estilo. Sí. Y yo qué sé, cosas así. ¿Qué más? Volvíamos a las 3 era escuela rural, claro. A las 3:30 llegamos a casa, hacíamos todos los trabajos. Nos ponían a hacer todos los trabajos de campo, de echar animales, corderos, yo qué sé, ver las ovejas. No, el trabajo de campo lo hicimos siempre, yo, con mi hermano y mi hermana. La mancha con pelota, tiraba pelota, el que le pega la pelota sale para afuera, siempre. Sí, éramos muchos niños. Y si no jugábamos al fútbol, varones y mujeres, todas entreveradas. ¿Todos juntos? Sí. Los matreros, dentro un grupo afuera, el que salía de adentro de un cuadro y el otro lo podía agarrar. Y vos tenés que disparar, no dejarte agarrar. No, son cosas que yo creo que ahora no juegan más. Sí. Ahora el voleibol la agarrábamos de casa, claro. Y el otro grupo, el otro equipo afuera. Pero hay muchos juegos de poder, equipo contra equipo, yo qué sé, la mancha, hay tantos, muchos juegos, ¿no? Siempre, desde chiquito en la escuela jugábamos al voleibol. Y había un maestro varón, Melo de apellido, José Melo, de Paysandú. Y ese nos enseñaba, y nos tenía derechito, que no, de eso me acuerdo, pobre. Pero bueno, en la escuela siempre hubo mucha competencia también en todos los juegos, ¿no? Las 6 clases, sí, había 6, de primero a sexto, era todos juntos, salíamos al recreo, salíamos todos, de primero a sexto. Ahora, por ejemplo, iban casi todos a caballo a la escuela, de un lado o de otro, porque entonces los grandes ayudaban a ensillar los caballos, porque se largaban los caballos en un campito grande. Todo el día estaban ahí comiendo, y después a la hora de la salida iba 1 o 2 y se ocupaba de ayudar a los chiquitos a agarrar los caballos, a ensillarlos, mejor dicho. Y el Martín Pescador se ponen 2 adelante, ponerle enfrentado, de manos arriba. Ajá. Y
los otros hacen fila y vienen pasando. Martín Pescador me deja pasar y los que están ahí le contestan, pasará, pasará, pero el último quedará. Y el último, vos le decís, cada persona que está ahí elige ¿cómo te voy a decir? Un premio. Entonces vos le decís a esa persona con qué le gusta. Bueno, si ponele que diga le gusta la pelota, bueno, se va para donde atrás. Después que terminan de pasar todo, ahí se tira. Uno por un lado y otro por el otro. Toda la cintura. El que trae todo el montón es el que gana. Con Martín Pescador. Pasará. Pero el último quedará. Pero el último quedará, y después al terminar, bueno, el que tenía más ganaba, o se hinchaban, y bueno, y el que caía, perdía. Que No siempre terminaba bien. No, ese juego era No siempre terminaba bien, siempre había una cosita. porque se juegan varones y mujeres todos. Fuera como, ya sé a qué fue a mi mamá, como a la muñeca. A la muñeca. Y el huevo podrido. ¿Y cómo el huevo podrido? Haces una ronda tipo el pato ganso. ¿Sí? Y vos vas con el pañuelo. Cuando enfrentás al jugador que vos querés, le tirás el pañuelo. Si ese compañero no se dio cuenta, porque nadie le tiene que avisar. Claro. Si no se dio cuenta y vos llegás a él y él no se paró, Ah, yo no fue. va al medio de huevo podrido. Y yo también fue a ese. ¿Jugás a ese? Sí, cuando fuimos, un día cuando tenía partido, Sí. ustedes fueron, cuando fue contra el cuadro verde y blanco. Sí. Un Turín. El domingo. Sí, y como que ahí jugamos ese juego que con la pelota teníamos que dejarla, pero sin que el otro se dé cuenta. Se dé cuenta. Y el otro tenía que agarrar la pelota y perseguirlo Y con la pelota. correrte. Sí, correrte. Si te agarra, quedás vos huevo podrido. Si el otro no se dio cuenta y quedó la pelota ahí, es ese. Que había en aquel entonces que era Hugo Goné, pero era otra persona de Arroyo Negro, un tío mío él, que dijo, tenemos que hacer algo para juntar la gente, que la gente no se desparrame. Nos juntamos ahí y se le ocurrió decir fiesta de la madera porque acá es forestal, yo qué sé. Y de ahí empezamos, hicimos algo muy chiquito, la primera fiesta, que incluso algunos que no son de la iglesia dicen, no, la primera fiesta no fue esa fue de ustedes, pero para mí sí. Pero por jorobar o por pelear. Hay desfile. El primer día se hace un desfile, hasta ellos vinieron de Orgulloso a desfilar en los cuadros de fútbol, en carroza, a pie, yo qué sé, todo. Se desfila, no sé. Todavía se nombran las reinas un mes antes, entonces ahí empieza todo, ya se espera. Una olimpiada y todos los años cambia. No todos los años se hizo tampoco la olimpiada. Se hacen individualmente o por grupos, se corta leña, el que corta más leña ligero por minuto, por no sé, cargan. Cosa que tal vez en el monte no se hace, pero ahí se hace. Porque cargar leña en una carretilla en el monte no se hace. Y llevan con una carretilla o todo cosas así. Y los clásicos bailes ¿Cuáles? que hacíamos, el carnavalito, el pericón yo lo bailo ahora después de tantos años, pero lo aprendí en la escuela, bailar en la escuela, ¿no? Vamos a hacer 18 parejas, 36 integrantes, que recuerdo que uno de los últimos bailes, un estanciero de aquí nos prestó los 18 caballos blancos. Mirá, qué bueno. Desfilamos de acá hasta allá arriba, hasta donde lo bailábamos, en una pista ahí lo bailábamos. Y bueno, y era todo muy lindo. También mucho respeto. Yo qué sé, las relaciones, por así decirlo, con su picardía, pero con su respeto, nada más que la intención era hacer reír al público. Claro. Por ejemplo, entre tantas, ¿no? Yo tenía facilidad para hacerla. Por ejemplo, una que decía, tus ojos son dos luceros que iluminan mi camino, que no se apague tus ojos porque me hago bolsa contra un pino. Entonces, esa era la intención de nosotros, hacer reír a los demás.
Uno hace las cosas, yo pienso que uno hace las cosas sin pensar muchas veces. A veces tal vez te podés arrepentir, ¿no? Pero no. Yo gracias a este grupo de adultos que bailamos, está hace 10 años. Un día entré, había un grupo con una profesora de Paysandú de tejido, solamente tejido. Y prestábamos el salón de la iglesia nosotros, allí. Y entré en una mesa larga de mujeres tejiendo y tejiendo crochet. Digo, pero esto no puede quedar solamente en esto, vamos a hacer algo más. Y le propuse a algunas quisieron, otras no. Otras después se agregaban de otro lado, ¿no? Y así fue, hace 10 años va a ser ahora ya. Así se creó el grupo de danza. El grupo claro, el grupo de adultos mayor. Después empezamos por esa profesora que hay en Guichón, Esther Valiente, de Valdomir. Y esa que fue profesora en el liceo y nos conocía. Entonces la llamamos a ella, que nos explicara, que nos enseñara las primeras danzas, porque de la escuela nos invitaron. La primera danza que bailamos fue en la escuela en un acto patrio. Pero nosotros... Son danzas tradicionales, claro, que hacen. Yo no sé si fue el 19 de junio o el 25 de agosto, no me acuerdo. ¿Y bailan solo pericón o qué otros más? No, toda clase de danza folclórica. Por ejemplo, los gatos, todo eso. Escondido, sí, eso. Me tiene unida a mí, son a las compañeras del grupo de adultos. Soy la tesorera del grupo. Eso me incentiva más a la confianza que me tienen, porque ser la tesorera, llevar las cuentas, llevar dinero, no es fácil, y ellas me tienen una gran confianza. Es un compromiso y me tienen una confianza, y eso más. Y somos dentro de nuestras, que todas somos diferentes, todas pensamos diferente. También yo soy parte de la iglesia valdense, y bueno, no tiene nada que ver con la iglesia, el grupo no, porque habemos apolítica y habemos de todas las religiones, nos respetamos la religión de cada una, no se habla de política, no se habla de religión, eso no se habla de esas cosas, no se habla. Lo empezó Graciela y está. La primera salida fue por medio a Durazno, a un encuentro que había de adultos, y ahí seguimos. Nos juntamos una vez por semana, a veces dos, cuando hay alguna salida que hay que ensayar, se junta a ensayar, hacemos beneficios, hacemos rifas, hacemos ventas ayer se hizo venta de torta frita para cubrir los gastos de los traslados, ¿no? Que eso es lo más caro. ¿Nació entonces? En diciembre hacemos un pare ahí, en diciembre, enero y en febrero, y en marzo arrancamos con todas. Son en el grupo? Y habemos 18, a veces un poco más, a veces un poco menos. Es un buen número de grupos. Sí. ¿Todas mujeres? Todas mujeres. Nos llevaban y nos traían de acá. El único grupo que quedó bailando el pericón fue el de acá. El que es adulto mayor, que no se nos ocurrió bailar. Esa es la ocurrencia que hace 10 años ya que estamos el grupo de adultos, que se van algunas, vienen otras, como todo. Pero comenzamos ahí en la iglesia valdense, pero van todas, no solamente los de la iglesia. Un profesor que es Pedro Amarillo, no sé si lo habrán visto, que es de por allá, de Rocha, no sé dónde, y es el que organiza a nivel nacional esos eventos. Y seguro a nosotros lo que se nos hace muy difícil son los traslados. Claro. Porque todos los días pedirle a la intendencia, al municipio, no se puede, porque no somos los únicos que precisamos, ¿viste? Sí, claro. Pero esas danzas, toda clase de danza bailamos, en las fiestas de la madera, todo. Y todo alrededor nos están invitando a bailar ahora. Entonces se nos hace difícil los traslados, ¿viste? Sí, jugué, sí. Una vez hubo corte de luz, cuando vivíamos allá, cerca de la policlínica. Y esa noche estábamos todos sentados así, eran 4 más, nosotros 2, y conversamos de todo lo vivido de nosotros cuando éramos chicos jóvenes.
Mi esposo por un lado, bueno, yo. Y después uno de ellos dijo, qué lindo que no hay televisión, por lo menos hablamos. Y eso es lo que pasa. Uno no habla porque está la televisión muchas veces, o porque tenemos un celular. Hoy día viven con el celular, yo no puedo. Que miren, sí, yo el celular no lo entiendo, no soy de la tecnología, entiendo eso. Pero, o será que hay alguno siempre que me está ayudando, que me está haciendo las cosas. Claro. Pero veo que eso es a veces demasiado. Fuera afuera y... Y ese lo tiene niño por juguete, Un ratito se se lo tiene enoja y un viejo cuando juega solo y conversa solo en el cuarto de él, dice en el Ajá. cuarto. Hace historias con los juguetes. Sí. Él se la daban solo el fin de semana, ahora se la dan todos los días, entonces es como una lucha. Porque por más que uno quiera, pues si el niño te dice, mamá por ejemplo, dice, pero si es mía, si la maestra me la da. Entonces, Y una pelea constante. controlándolo porque él a veces baja. Y los juegos que los bajan en la escuela, pero porque yo le controlo que no se le da el internet acá. Claro. Acá en Si casa no le damos internet. Porque si no, Pero- Qué bueno, ¿no? Es decir, yo le digo, si bien no manejo mucho la tecnología, reconozco que está bien, ¿entendés? Antes se jugaba de una manera y éramos felices. Sí, sí, Y ahora juegan con estas maneras nuevas y también son felices. Lo importante es que sean felices, ¿no? Que la gente, que el niño sea feliz. Soy yo quien digo si es bueno para un niño o es malo. Yo no soy profesional ni soy de la salud, nada. Pero para mí que está bien. Yo tengo un nieto de 5 años que sabe el nombre de la novia del portugués. Y antes, ¿qué vas a saber? Ni sabía que existía el portugués. Sabía el full local acá y a media, porque si tenía la radio no era muy abundante en las casas donde nosotros nos criábamos. Había una radio, en casa había una radio, pero se dejaba para escuchar lo más importante, porque eran las pilas y las pilas se gastaban. Y los recursos, desde que yo me conozco, siempre fueron muy escasos. Yo trabajé mis últimos años antes de jubilarme, trabajé en Montevideo, pues cuando ya no pude trabajar más acá en el tema de la forestación, me fui a trabajar a Montevideo cuidando a adultos mayores. Trabajé con muy buena familia hasta que me jubilé, pero yo siempre me iba y extrañaba la tranquilidad, la paz. Yo le contaba a mis patrones, a las personas que cuidaba, yo le decía, ay, si acá fueran en un camión a mi pueblo, se lo traen lleno de cosas, porque allá quedan las motos afuera, quedan las sillas, nadie toca nada y no creer, porque era todo bajo todo, ¿no? Acá la moto puede quedar ahí de noche. Acá estas sillas quedan acá, nadie toca nada, y eso es lo que te trae a no... Igual allá en Arroyo Negro, Los valores. los valores que se respetan.